Cuanto más intensamente peleas tus batallas espirituales, menos victorias reales experimentas. Watchman Nee descubrió por qué. Y antes de que pienses que exagero, déjame hacerte una pregunta honesta. ¿Cuántas veces has ayunado, orado con toda intensidad, participado en vigilias de guerra espiritual, reprendido demonios con todas tus fuerzas, solo para descubrir que la misma adicción regresa, los mismos pensamientos obsesivos vuelven, las mismas ataduras permanecen? 2 semanas de libertad. 1 mes si tienes suerte. Y luego, otra vez lo mismo. Watchman Nee observó este patrón en miles de cristianos sinceros y descubrió algo absolutamente perturbador: no estaban perdiendo porque eran espiritualmente débiles. Estaban perdiendo porque estaban peleando desde el lugar completamente equivocado. Y cuanto más se esforzaban, más fortalecían exactamente lo que Dios necesitaba que dejaran de usar. Mira, cuando descubrí esta verdad en los escritos de Nee, específicamente en su obra maestra Sentaos, andad, estad firmes, yo también resistí. Porque lo que Nee estaba diciendo sonaba como locura espiritual, que necesitamos menos esfuerzo, no más. Que necesitamos sentarnos, no levantarnos a luchar. Que la victoria no se obtiene, ya existe. ¿Cómo puede ser esto verdad cuando cada libro de guerra espiritual que leíste te dice que necesitas orar más intensamente, ayunar más días, reprender más fuerte? Pero aquí está el problema que Nee identificó: todos esos esfuerzos provienen de tu alma, tus emociones, tu fuerza de voluntad, tu determinación humana. Y tu alma, por más sincera que sea, no tiene autoridad en el reino espiritual. Tu espíritu sí. Pero la mayoría de los cristianos ni siquiera sabe cómo operar desde su espíritu. Es como si estuvieras intentando ganar una guerra usando el arma equivocada. No importa cuánto te esfuerces, no importa cuánta intensidad pongas. Si estás usando el órgano equivocado de tu ser, perderás. Siempre. Y lo más perturbador que Nee descubrió es esto: cuando peleas desde tu alma, cada victoria temporal que consigues fortalece aún más tu dependencia del esfuerzo carnal. Te hace creer que el problema es que no te esforzaste lo suficiente. Entonces la próxima vez te esfuerzas más. Y pierdes otra vez. Y el ciclo continúa. Hasta que finalmente te rindes, creyendo que eres un cristiano de segunda clase, espiritualmente débil, destinado a vivir derrotado. Sé que esto suena radicalmente diferente a todo lo que te han enseñado sobre guerra espiritual. Yo también sentí esa resistencia cuando lo descubrí en Nee por primera vez. Pero aquí está la belleza de lo que vamos a descubrir juntos. Watchman Nee no solo enseñó esta verdad teóricamente. Él la vivió. La probó. Y miles de cristianos en China experimentaron libertad sostenida, no victorias temporales de 2 semanas, sino libertad que permanece, cuando entendieron este principio radical que Nee reveló. El error fatal que cometes en todas tus batallas espirituales es específico, identificable y absolutamente corregible. Y cuando lo corrijas, la diferencia no tomará meses. Será inmediata. Vamos a descubrir exactamente qué es este error, por qué explica todas tus derrotas, y cómo Watchman Nee aprendió a operar desde el lugar de victoria que Dios diseñó para ti. Y si quieres continuar descubriendo más verdades radicales de Watchman Nee que confrontan el cristianismo superficial y transforman vidas, suscríbete al canal porque tenemos mucho más que explorar juntos sobre este siervo extraordinario de Dios. Ahora bien, para entender por qué esto es tan revelador, déjame pintarte un cuadro que probablemente reconozcas demasiado bien. Tienes una lucha. Puede ser pornografía. Puede ser pensamientos obsesivos de ansiedad. Puede ser un temperamento explosivo. Puede ser miedo paralizante. No importa específicamente cuál sea, lo que importa es que has intentado todo para vencerla. Has orado. No oraciones casuales de 30 segundos, sino oraciones intensas de rodillas, a veces llorando,
a veces gritando, siempre con toda tu alma. Has ayunado 3 días, 7 días, algunos hasta 21 días, creyendo que si te niegas lo suficiente, Dios finalmente te dará la victoria. Has participado en vigilias de guerra espiritual. Esas reuniones donde todos gritan fuego, fuego, y reprenden demonios con toda la fuerza de sus pulmones. Has declarado versículos bíblicos en voz alta. Has atado y desatado. Has hecho todo lo que los libros de guerra espiritual te dijeron que hicieras. Y funciona. Por un tiempo. 2 semanas de libertad gloriosa. Sientes que finalmente lo lograste. Sientes que esta vez es diferente. Sientes que venciste. Te sientes espiritualmente poderoso. Y entonces, como una ola que no viste venir, regresa. La misma tentación. El mismo pensamiento obsesivo. La misma atadura. Y te golpea con más fuerza que antes. ¿Sabes qué haces entonces? Lo que todo cristiano sincero hace, te esfuerzas más. Oras más intensamente. Ayunas más días. Gritas más fuerte en la vigilia. Porque claramente el problema fue que no te esforzaste lo suficiente la primera vez. Y así comienza el ciclo. Victoria temporal. Derrota recurrente. Más esfuerzo. Victoria temporal. Derrota más profunda. Esfuerzo desesperado. Y cada vez que pierdes, una vocecita en tu mente susurra, eres un cristiano de segunda clase. Eres espiritualmente débil. Otros tienen victoria, pero tú no. Hay algo mal contigo. Lo que más me impactó cuando leía Watchman Nee sobre esto es que él no minimizó esta experiencia. Él la validó completamente. Reconoció que la mayoría de los cristianos sinceros viven exactamente este ciclo. No porque sean tibios. No porque no se esfuercen. Sino porque nadie les enseñó el principio fundamental que Nee descubrió. Mira, toda esta aproximación a la guerra espiritual que acabamos de describir tiene un elemento en común, está basada en tu esfuerzo. En tu intensidad. En tu determinación. En tu fuerza de voluntad para resistir. En tus emociones ardientes cuando oras. En tu capacidad de negar tu cuerpo cuando ayunas. Y todo eso proviene de un lugar específico de tu ser, tu alma. Tu alma es tu mente, tus emociones y tu voluntad. Es la parte de ti que siente, piensa y decide. Es la parte que dice esta vez lo voy a lograr y se llena de determinación. Es la parte que se emociona cuando oras intensamente. Es la parte que se siente victoriosa cuando ayunas exitosamente. Y aquí está lo que Watchman Nee descubrió que revolucionó completamente la guerra espiritual. Tu alma, por más sincera que sea, no tiene autoridad en el reino espiritual. Déjame decirlo otra vez porque es crucial, tu alma no tiene autoridad espiritual. Tu fuerza de voluntad no ata demonios. Tus emociones intensas no rompen ataduras espirituales. Tu determinación mental no produce libertad sostenida. Pueden producir victorias temporales basadas en puro esfuerzo humano, como cuando un adicto usa pura fuerza de voluntad para abstenerse por 2 semanas, pero no producen libertad espiritual real. Y lo más perturbador, cada vez que ganas una batalla usando esfuerzo del alma, refuerzas tu dependencia en ese esfuerzo. Te entrenas a ti mismo a creer que la victoria espiritual viene de cuánto te esfuerzas, cuánto oras, cuánto ayunas, cuánto gritas. Esto explica por qué cristianos que han ayunado 40 días siguen teniendo las mismas ataduras. ¿Por qué personas que oran 2 horas diarias siguen derrotadas? Porque líderes de vigilias de guerra espiritual tienen batallas privadas que nunca vencen. No es que Dios no escuche. No es que no sean sinceros. Es que están operando desde el órgano equivocado de su ser. Es como intentar ver con tus oídos.
Tus oídos funcionan perfectamente, pero no fueron diseñados para ver. Del mismo modo, tu alma funciona perfectamente para lo que fue diseñada, pensar, sentir, decidir en el reino natural. Pero no fue diseñada para operar en el reino espiritual. Para eso tienes otro órgano, tu espíritu. Y aquí está el problema que Watchman Nee identificó en miles de cristianos: la mayoría ni siquiera sabe que tiene un espíritu. Conocen su cuerpo, obviamente, lo ven en el espejo. Conocen su alma, sienten sus emociones, experimentan sus pensamientos, ejercen su voluntad. Pero su espíritu, el órgano que fue regenerado cuando nacieron de nuevo, el órgano que tiene autoridad real en el reino espiritual, permanece completamente desconocido y sin usar. Entonces luchan batallas espirituales usando el único órgano que conocen, el alma. Y pierden. Una y otra vez. Pero Watchman Nee vio algo que la mayoría nunca ve. Cuando estudiaba Efesios 2:6, algo lo golpeó con fuerza reveladora. El versículo dice que Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No dice que lo hará algún día. Dice que ya lo hizo. Tiempo pasado. Hecho consumado. Y Nee se preguntó, ¿por qué Dios usa la palabra sentar? ¿Por qué no luchar, batallar, esforzarse? ¿Por qué la posición del creyente en Cristo es descrita como sentado? Y entonces lo vio. La revelación que transformó completamente su comprensión de la guerra espiritual. Cuando estás sentado, no estás luchando. Cuando estás sentado, estás en reposo. Cuando estás sentado, estás en una posición de descanso, no de esfuerzo. Y sin embargo, el versículo dice que esta posición de estar sentado es en los lugares celestiales, el lugar de máxima autoridad espiritual. La batalla ya fue ganada en Cristo. Tu posición no es luchar para obtener victoria. Tu posición es luchar desde la victoria que Cristo ya obtuvo. Déjame darte la cita exacta que Nee escribió en Sentaos: andad, estad firmes, porque cuando la leí por primera vez, me quedé sin aliento. La obra redentora de Cristo es tan perfecta, tan completa, que Él se sentó. Y la obra del creyente es tan perfecta en Cristo, que nosotros también nos sentamos. Dios no nos pide que luchemos para sentarnos. Nos pide que luchemos desde nuestra posición sentada. ¿Captas la revolución total de esto? Todo el cristianismo de guerra espiritual que conoces te dice, lucha más para obtener victoria. Nee dice, ya tienes victoria. Ahora aprende a operar desde esa posición. Es como la diferencia entre un soldado que pelea para ganar territorio versus un soldado que pelea para mantener territorio ya ganado. Completamente diferente. La postura es diferente. La autoridad es diferente. El resultado es diferente. Pero aquí está el detalle crucial que Nee descubrió: esta posición de victoria no está en tu alma. Está en tu espíritu unido a Cristo. Cuando naciste de nuevo, tu espíritu fue regenerado. Fue unido a Cristo. Fue colocado en los lugares celestiales con Cristo. Tu espíritu ya está sentado en victoria. Tu espíritu ya tiene autoridad. Tu espíritu ya está libre. Pero tu alma, tus emociones, tu mente, tu voluntad, todavía vive en el reino natural. Todavía siente las tentaciones. Todavía experimenta los pensamientos obsesivos. Todavía batalla con los viejos patrones. Y aquí está el error fatal: cuando intentas vencer batallas espirituales usando tu alma, esfuerzo, emociones, determinación, estás operando desde el órgano que todavía está siendo transformado, en lugar de operar desde el órgano que ya fue completamente victorioso en Cristo. Es como si tuvieras una cuenta bancaria con $1.000.000, pero nunca aprendes a usar tu tarjeta de débito. Entonces trabajas 3 empleos, te esfuerzas hasta el agotamiento, vives estresado financieramente,
mientras todo el tiempo tienes $1.000.000 disponibles que nunca accedes. El dinero está ahí. La victoria está ahí. Pero no sabes cómo operar desde ese lugar. Nee usó una ilustración que me fascinó cuando la descubrí. Dijo que es como tener electricidad en tu casa. La electricidad está fluyendo en los cables dentro de tus paredes las 24 horas del día. Nunca deja de fluir. Pero si no sabes cómo usar el interruptor, vivirás en oscuridad aunque la electricidad esté constantemente disponible. Tu espíritu unido a Cristo es la electricidad, poder constante, victoria permanente, autoridad real. Pero si solo sabes operar desde tu alma, esfuerzo, emociones, determinación, es como intentar iluminar tu casa soplando en los focos. Puedes soplar con toda intensidad. Puedes soplar hasta quedarte sin aliento. Puedes conseguir que otros te ayuden a soplar. Pero jamás producirás luz, porque estás usando el método completamente equivocado. Y aquí está lo que más me impactó de la revelación de Nee: cuando finalmente aprendes a operar desde tu espíritu en lugar de desde tu alma, la batalla no se vuelve más fácil. La batalla ya está ganada. Solo estás tomando tu posición en una victoria que Cristo ya obtuvo. Nee lo expresó así en una de sus conferencias: el cristiano no ora para que Dios le dé victoria. El cristiano ora desde la victoria que Dios ya le dio. Es una diferencia pequeña en palabras pero radical en experiencia. Cuando oras para obtener victoria, estás en tu alma, esforzándote, luchando, intentando convencer a Dios de que te dé algo. Cuando oras desde la victoria, estás en tu espíritu, tomando tu posición en lo que Cristo ya logró, ejerciendo la autoridad que ya tienes. Uno es mendicidad desesperada. El otro es autoridad tranquila. Uno produce victorias temporales basadas en cuánto te esforzaste. El otro produce libertad sostenida basada en quién eres en Cristo. Uno te agota porque depende de tu energía. El otro te fortalece porque opera desde su vida. Y lo más perturbador que Nee reveló: la mayoría de los cristianos jamás experimentan la segunda realidad porque nadie les enseñó que existe. Entonces viven toda su vida cristiana en el primer modo: esfuerzo del alma, victorias temporales, derrotas recurrentes, creyendo que esto es lo máximo que Dios ofrece. Cuando todo el tiempo había otra dimensión completamente disponible: operar desde el espíritu unido a Cristo donde la victoria ya existe. Pero necesitas entender algo crucial: no estamos hablando de una diferencia de grado. Estamos hablando de una diferencia de naturaleza. No es que operar desde el espíritu sea un poco mejor que operar desde el alma. Es que son reinos completamente diferentes produciendo resultados completamente diferentes. Cuando Watchman enseñaba esto, usaba la analogía del grano de trigo que Jesús usó. Un grano de trigo puede trabajar, esforzarse, intentar con toda intensidad, pero jamás producirá cosecha. Primero tiene que morir, ser enterrado, y entonces una vida completamente nueva emerge. Esa nueva vida produce abundantemente sin esfuerzo porque opera desde un principio diferente. Del mismo modo, tu alma puede esforzarse con toda sinceridad, pero opera desde vida natural. Tu espíritu opera desde vida de resurrección en Cristo. Son dos tipos de vida completamente diferentes. Déjame mostrarte las diferencias concretas que Nee identificó. En el alma, dependes de tu fuerza de voluntad, que fluctúa diariamente. Tu victoria dura mientras dure tu determinación. Necesitas intensidad emocional constante para mantener el impulso. Te sientes victorioso cuando logras resistir por esfuerzo propio. Te sientes derrotado cuando tu fuerza se acaba. Cada batalla te agota porque depende de tu energía. Mides el éxito por cuántos días de abstinencia lograste. La victoria es temporal, hasta que tu fuerza se agote. En el espíritu, dependes de la vida de Cristo en ti, que nunca fluctúa. Tu victoria es permanente porque está basada en su obra,
no la tuya. Operas desde reposo tranquilo, no de intensidad emocional. Te reconoces victorioso porque Cristo ya venció. Tu sentimiento no determina tu posición. Cada batalla te fortalece porque opera desde su vida. Mides el éxito por tu identificación con Cristo. La victoria es sostenida porque está basada en Él, no en ti. ¿Ves el abismo? Uno es esfuerzo humano sincero produciendo resultados temporales. El otro es vida divina operando produciendo libertad permanente. Y aquí está lo que me fascinó profundamente cuando descubrí esto en Nee. Él explicó por qué tantos cristianos nunca cruzan ese abismo. No es porque Dios se los impide. Es porque el alma resistirá ferozmente cualquier intento de ser desplazada. Tu alma ha sido el jefe toda tu vida. Ha sido el órgano que toma decisiones, que siente, que actúa. Y cuando descubres que hay otro órgano, el espíritu, que debe gobernar, tu alma se rebela. No quiere rendirse. No quiere dejar de ser el centro. Entonces tu alma te convencerá de que necesitas más esfuerzo, más intensidad, más determinación. Porque mientras dependas de esfuerzo, tu alma mantiene el control. Pero cuando aprendes a operar desde el espíritu, el alma es desplazada. Y resistirá esto con todas sus fuerzas. Nee lo vivió personalmente. Cuenta en sus escritos cómo durante años intentó vencer ciertos patrones de carácter con pura fuerza de voluntad. Se esforzaba intensamente. Lograba mejorar temporalmente. Y entonces fallaba. Y el ciclo continuaba. Hasta que un día, en 1927, tuvo una revelación que lo transformó completamente. Entendió que Cristo no solo murió por sus pecados. Cristo murió como Él. Su viejo hombre fue crucificado con Cristo. Y ahora Cristo vivía en él. No como ayudador de su esfuerzo, sino como su vida misma. Y escribió, ese día dejé de intentar ser cristiano. Ese día descubrí que Cristo es el cristiano, y yo simplemente soy su expresión. Cuando captó esto en su espíritu, no solo en su mente, todo cambió. Las batallas que había peleado durante años con puro esfuerzo del alma, de repente se resolvieron. No porque se esforzara más, sino porque dejó de esforzarse y empezó a tomar su posición en Cristo. Los testimonios que Nee registró de otros que experimentaron esta transición son absolutamente dramáticos. Personas con adicciones de décadas que de repente experimentaban libertad sostenida. No porque ayunaran más, sino porque aprendieron a operar desde su espíritu unido a Cristo en lugar de desde su alma esforzándose. Pero aquí está lo crucial, esta transición no sucede automáticamente. No porque aceptes la doctrina intelectualmente. Sucede cuando realmente aprendes a distinguir entre tu alma y tu espíritu, y conscientemente eliges operar desde el espíritu. Y la mayoría de los cristianos jamás hace esta distinción. Entonces viven toda su vida cristiana operando desde el único órgano que conocen, el alma, y nunca descubren el poder de operar desde el espíritu. Es la diferencia entre intentar mover un auto empujándolo con tu fuerza versus encender el motor y conducirlo. Puedes lograr mover el auto empujándolo, pero te agotarás rápidamente. Y solo lo moverás mientras tu fuerza dure. Pero cuando enciendes el motor, opera desde un poder completamente diferente que no depende de tu esfuerzo. Y si esta revelación de Watchman Nee te está impactando y quieres profundizar más en cómo vivir desde el espíritu en lugar del alma, cómo operar desde victoria en lugar de luchar por victoria, suscríbete al canal porque vamos a explorar mucho más de esta verdad radical que transforma vidas. El abismo entre estas dos realidades explica todo. Explica por qué algunos cristianos tienen libertad sostenida mientras otros luchan constantemente. Explica por qué el esfuerzo intenso a veces produce tan poco resultado. Explica por qué las victorias son temporales en lugar de permanentes.
No es porque Dios favorezca a algunos y no a otros. Es porque algunos descubrieron el secreto que Nee reveló, operar desde el órgano correcto de su ser. Entonces ahora la pregunta obvia es, ¿cómo? ¿Cómo haces esta transición de operar desde el alma a operar desde el espíritu? Y aquí Watchman Nee se vuelve absolutamente radical. La respuesta no es un método. No es una técnica nueva de oración. No es una fórmula de 5 pasos. La respuesta es la cruz. Pero no la cruz como la mayoría la entiende. No solo la cruz que te salvó, sino la cruz que te libera diariamente de la tiranía del alma. Déjame explicarte lo que Nee descubrió que me voló completamente la cabeza. Cuando Cristo murió en la cruz, no solo murió por ti, murió como tú. Romanos 6:6 dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. No dice que será crucificado algún día. Dice que fue crucificado. Pasado. Hecho consumado. Esto significa que tu vida del alma, tu esfuerzo propio, tu autosuficiencia, tu capacidad de lograrlo tú mismo, ya fue crucificada con Cristo. No necesitas crucificarla. Ya está crucificada. Solo necesitas tomar esa posición como realidad. Nee lo explicó así: el problema no es que necesites morir. El problema es que no crees que ya moriste. Esta es la verdad más radical que jamás escuché: tú ya moriste con Cristo. Tu vida del alma ya fue crucificada. Y ahora Cristo vive en ti. No como ayudador de tu vida, sino como tu vida misma. Entonces, cuando enfrentas una batalla espiritual, la pregunta no es cómo puedo reunir suficiente fuerza de voluntad para resistir. La pregunta es: ¿voy a operar desde mi vida del alma que ya fue crucificada, o voy a operar desde la vida de Cristo en mi espíritu? Y aquí está lo crucial: operar desde el espíritu requiere que dejes de depender de tu alma. Esto significa que cuando sientas la tentación, tu primera reacción no puede ser: voy a resistir con todas mis fuerzas. Esa es la reacción del alma. Tu primera reacción debe ser: Cristo en mí ya venció esto. Yo tomo mi posición en su victoria. Suena simple, pero es radicalmente difícil. Porque tu alma ha sido tu sistema operativo toda tu vida. Cambiar a operar desde el espíritu requiere entrenamiento consciente. Nee decía que es como aprender a usar tu mano izquierda si eres diestro. Al principio se siente antinatural, incómodo, extraño. Tu tendencia natural será regresar a la mano derecha. Pero si persistes, eventualmente operar desde la mano izquierda se vuelve natural. Del mismo modo, operar desde el espíritu se sentirá antinatural al principio. Porque estás acostumbrado a depender de tu esfuerzo. Estás acostumbrado a la intensidad emocional. Estás acostumbrado a hacer algo para sentirte que estás luchando. Pero Nee descubrió que el poder real viene cuando dejas de hacer y empiezas a hacer. Cuando dejas de esforzarte y empiezas a descansar. Cuando dejas de generar y empiezas a recibir. Esto es lo que él quiso decir con sentaos como primera posición. No es pasividad. Es reposo en victoria ya ganada. Y desde esa posición de reposo sentado en Cristo, entonces andas, vives prácticamente y estás firmes, resistes al enemigo. Pero el orden es crucial. Si intentas andar o estar firme sin primero sentarte en Cristo, estás operando desde el alma. Y fallarás. Déjame darte un ejemplo concreto que Nee usó. Imagina que tienes una batalla con pensamientos de ansiedad. Tu reacción natural del alma es: no voy a pensar en esto. Voy a pensar en otras cosas. Voy a llenar mi mente con versículos. Y te esfuerzas intensamente. Eso es el alma luchando. Puede funcionar temporalmente, pero te agotará. Ahora imagina la aproximación desde el espíritu: Cristo en mí tiene paz perfecta.
Yo ya estoy sentado en lugares celestiales con Él, donde no existe esta ansiedad. Tomo mi posición en su paz. No genero paz, recibo su paz. ¿Notas la diferencia? Uno es esfuerzo. El otro es apropiación. Uno depende de ti. El otro depende de Cristo en ti. Y aquí está lo que Nee descubrió que validó con miles de testimonios. La segunda aproximación produce paz sostenida. La primera produce calma temporal. Pero para que la segunda aproximación funcione, necesitas algo crucial, necesitas conocer la diferencia entre tu alma y tu espíritu. Necesitas poder distinguir cuando estás operando desde uno versus el otro. Y la mayoría de los cristianos jamás aprendió esta distinción. Entonces confunden intensidad emocional, alma, con poder espiritual, espíritu. Confunden determinación de voluntad, alma, con autoridad espiritual, espíritu. Nee enseñó que aprender esta distinción es el trabajo más importante del cristiano. Porque hasta que la aprendas, seguirás operando desde el órgano equivocado. Y el puente que te lleva de uno al otro es la cruz aplicada diariamente. No la cruz que te salvó hace años, sino la cruz que diariamente crucifica tu dependencia en el alma y te libera para operar desde el espíritu. Esta es la verdad más práctica y más radical que jamás descubrí en Nee, que cada momento de cada batalla espiritual enfrentas una elección. ¿Vas a operar desde tu esfuerzo, alma, o desde su vida, espíritu? Y cuando eliges conscientemente operar desde el espíritu, reconociendo tu muerte con Cristo y su vida en ti, experimentas una autoridad y libertad que el esfuerzo del alma jamás podría producir. Entonces, ¿cómo se ve en realidad vivir desde el espíritu en lugar del alma? Porque una cosa es entender la teología. Otra cosa completamente diferente es vivirla. Y Watchman Nee no solo enseñó teoría. Él vivió esta realidad y entrenó a miles para vivirla también. Déjame pintarte el cuadro de lo que cambia cuando haces esta transición. Primero, tus batallas espirituales ya no te agotan. Porque no estás peleando desde tu energía. Estás operando desde su vida. Nee decía que la diferencia es como nadar contra la corriente versus nadar con la corriente. Uno te agota en minutos. El otro te puede llevar kilómetros sin cansancio. Cuando operabas desde el alma, cada batalla te dejaba exhausto emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Te sentías drenado. Necesitabas recuperarte antes de poder enfrentar la siguiente batalla. Pero cuando operas desde el espíritu, sales de las batallas fortalecido. Porque no estabas dependiendo de tu fuerza. Estabas operando desde su vida inagotable. Segundo, tus victorias ya no son temporales. Son sostenidas. Porque no están basadas en cuánto te esforzaste, sino en la obra completa de Cristo. Uno de los testimonios más poderosos que Nee registró fue de un hombre que había luchado con adicción al opio durante 20 años. Había intentado todo: fuerza de voluntad, ayunos extensos, vigilias de oración, liberación ministerial. Nada funcionaba permanentemente. Entonces Nee le enseñó este principio, que Cristo ya lo había libertado en la cruz. Que su viejo hombre adicto ya había sido crucificado con Cristo. Que la vida de Cristo en su espíritu ya era completamente libre. Y cuando este hombre captó esto, no intelectualmente sino en su espíritu, la adicción se rompió. No gradualmente. Instantáneamente. Y Nee registró que 30 años después, este hombre seguía completamente libre. ¿Por qué? Porque la libertad no estaba basada en su esfuerzo de ese día, sino en la obra eterna de Cristo. Tercero, tu autoridad espiritual se vuelve tranquila pero absoluta. Ya no necesitas gritar, llorar, suplicar. Nee observó que los creyentes operando desde el alma tienden a ser muy ruidosos, gritan sus oraciones, reprenden con intensidad emocional, necesitan sentir que están haciendo algo poderoso.
Pero los creyentes operando desde el Espíritu tienden a tener una autoridad tranquila. Como Jesús reprendiendo la tormenta, no gritó durante horas, simplemente dijo calla, enmudece desde una posición de absoluta autoridad. La diferencia es dramática. Uno es intensidad emocional intentando producir poder. El otro es autoridad espiritual que ya posee poder. Cuarto, dejas de medir tu espiritualidad por tu esfuerzo. Esto fue revolucionario para mí cuando lo descubrí en NEE. Porque toda mi vida cristiana, medí mi espiritualidad por cuánto me esforzaba. Si oraba mucho, me sentía espiritual. Si ayunaba, me sentía más cerca de Dios. Si luchaba intensamente, me sentía victorioso. Pero NEE dijo que esto es completamente al revés. La verdadera espiritualidad no se mide por cuánto te esfuerzas, sino por cuánto dependes de Cristo. No es cuestión de hacer más, sino de ser más consciente de quién ya eres en Él. Cuando operas desde el Espíritu, puedes tener una vida exterior tranquila pero interiormente estar en máxima autoridad espiritual. Porque tu autoridad no viene de tu actividad, sino de tu posición en Cristo. Quinto, experimentas lo que NEE llamaba la vida cristiana normal. No excepcional. Normal. Porque esto es lo que Dios diseñó como estándar para todo creyente. El problema es que la mayoría de los cristianos viven en subnormal espiritual, ciclos de esfuerzo y derrota, y creen que eso es normal. Entonces cuando ven a alguien con victoria sostenida, piensan que es súper espiritual o especialmente dotado. Pero NEE enseñó que la victoria sostenida no es para élite espiritual. Es para todo creyente que aprende a operar desde el Espíritu donde Cristo ya venció. Y finalmente, tu testimonio cambia. Ya no es miren cuánto me esforcé para vencer. Es miren lo que Cristo hizo en mí cuando dejé de esforzarme y tomé mi posición en Él. Uno glorifica tu esfuerzo. El otro glorifica su obra. Uno inspira a otros a esforzarse más. El otro los libera para descansar en Cristo. NEE vivió esto hasta su muerte. Pasó 20 años en prisión comunista. 20 años donde no tuvo libertad para predicar, enseñar, ministrar. 20 años donde su fe fue probada hasta el límite absoluto. Y nunca renunció a Cristo. ¿Por qué? Porque su fe no estaba basada en sus circunstancias, su esfuerzo o sus sentimientos. Estaba basada en Cristo viviendo en su espíritu. Y esa vida no puede ser apagada por circunstancias externas. Sus últimas palabras conocidas, escritas en un pedazo de papel encontrado después de su muerte, fueron: Cristo es el Hijo de Dios que murió por la redención de los pecadores y resucitó después de 3 días. Esta es la verdad más grande del universo. Muero por mi fe en Cristo. Hasta el final, operando desde el Espíritu unido a Cristo. Hasta el final, en posición de victoria inquebrantable. Esto es lo que espera del otro lado cuando haces la transición de operar desde el alma a operar desde el Espíritu. No una vida sin batallas, sino una vida con autoridad real en las batallas. No una vida sin luchas, sino una vida luchando desde victoria ya ganada. Y esta vida no está reservada para gigantes espirituales. Está disponible para todo creyente que está dispuesto a dejar de depender de su esfuerzo y empezar a operar desde la vida de Cristo en su espíritu. ¿Recuerdas cómo empezamos este descubrimiento juntos? Con la paradoja perturbadora que Watchman nos reveló: cuanto más intensamente peleas tus batallas espirituales desde el alma, menos victorias reales experimentas. Y ahora entiendes por qué. No era exageración. No era una crítica al esfuerzo sincero. Era un diagnóstico preciso del error fatal que cometes en todas tus batallas espirituales. Estás operando desde el órgano equivocado de tu ser. Tu alma, por más sincera, intensa y determinada que sea, no tiene autoridad en el reino espiritual. Tu espíritu sí.
Pero si no sabes cómo distinguir entre uno y otro, pasarás toda tu vida cristiana operando desde el lugar equivocado, produciendo victorias temporales en lugar de libertad sostenida. Y lo más radical que Nee descubrió, la solución no es esforzarte más. Es dejar de depender de tu esfuerzo y tomar tu posición en la victoria que Cristo ya obtuvo. No es cuestión de luchar para ganar. Es cuestión de luchar desde la victoria ya ganada. Esto no es teoría abstracta. Nee lo vivió. Lo probó en 20 años de prisión donde su fe no estaba sostenida por circunstancias favorables, comunidad cristiana o libertad ministerial. Estaba sostenida únicamente por Cristo viviendo en su espíritu. Y esa vida fue inquebrantable hasta su último aliento. Y miles de creyentes en China, muchos también encarcelados, perseguidos, probados al límite, experimentaron la misma realidad. No porque fueran especialmente dotados, sino porque aprendieron el secreto que Nee reveló, operar desde el espíritu unido a Cristo en lugar de desde el alma esforzándose. El error fatal que te mantiene perdiendo todas tus batallas espirituales es específico: estás usando el método equivocado porque estás operando desde el órgano equivocado. Y ese error es absolutamente corregible hoy. Entonces aquí está tu reflexión transformadora para las próximas semanas. A partir de ahora, cuando enfrentes una batalla espiritual, cualquier batalla, grande o pequeña, hazte esta pregunta: ¿estoy operando desde mi alma o desde mi espíritu? Si tu primera reacción es necesito esforzarme más, necesito resistir con todas mis fuerzas, necesito orar más intensamente hasta sentir algo, esa es el alma. Si tu primera reacción es Cristo en mí ya venció esto, yo tomo mi posición en su victoria, mi viejo hombre ya fue crucificado, no necesito luchar desde una vida que ya murió, opero desde el lugar de descanso en Cristo donde la victoria ya existe, ese es el espíritu. No esperes que esta transición sea instantánea. Watchman Nee dijo que aprender a distinguir entre alma y espíritu, y conscientemente elegir operar desde el espíritu, es el entrenamiento más importante del cristiano. Toma tiempo. Requiere práctica consciente. Pero la diferencia que experimentarás será inmediata. No en el sentido de que todas tus batallas desaparecerán mágicamente, sino en el sentido de que cuando operes desde el espíritu, tendrás una paz, una autoridad y una libertad que el esfuerzo del alma jamás podría producir. Y con el tiempo, las victorias dejarán de ser temporales. Se volverán sostenidas. Porque no estarán basadas en cuánto te esforzaste ese día, sino en la obra eterna de Cristo en quien tu espíritu está unido. Esta es la vida cristiana normal que Nee reveló. No excepcional. Normal. Disponible para todo creyente dispuesto a dejar de depender del alma y empezar a operar desde el espíritu. Hay una cita de Watchman Nee que nunca podré olvidar. La escribió en uno de sus últimos libros antes de ser encarcelado, sabiendo que probablemente enfrentaría persecución severa. Dijo: el cristiano victorioso no es el que nunca cae. Es el que nunca permanece caído. Porque su victoria no está basada en su desempeño, sino en Cristo que vive en él. Cuando leí esto, entendí por qué Nee pudo mantener su fe durante 20 años de prisión. Su victoria no dependía de sus circunstancias. Dependía de Cristo en su espíritu. Y esa vida es indestructible. Imagina por un momento cómo sería tu vida en 6 meses si aprendes a operar consistentemente desde el espíritu en lugar del alma. Las batallas que ahora te agotan, ya no te drenarán. Las adicciones que regresan cada 2 semanas, experimentarán libertad sostenida. La autoridad espiritual que buscas desesperadamente en intensidad emocional, la encontrarás en reposo tranquilo en Cristo. No porque te vuelvas súper espiritual, sino porque finalmente aprendes a operar desde el órgano correcto de tu ser, el espíritu unido a Cristo donde la victoria ya existe. Esta es la invitación que Watchman Nee nos deja: dejar de luchar para obtener lo que Cristo ya nos dio.
y empezar a vivir desde la realidad de quienes ya somos en Él. La batalla ya fue ganada. Tu posición es sentarte en esa victoria. Y desde ese lugar de descanso en Cristo, entonces andas en poder y estás firme con autoridad. Juntos, sigamos descubriendo las verdades radicales que este siervo extraordinario reveló. Porque hay mucho más que explorar de la vida cristiana normal que Dios diseñó para todos nosotros.